Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos aquellos que tengan la deferencia y la amabilidad de ver este video. Desde ya a todos aquellos que se han suscrito, les mando un gran abrazo y un saludo fraterno a todos y cada uno de vosotros. En el video anterior di por finalizado lo que respecta al conductor volumétrico de carga. Incluso manifesté un ejemplo, qué es lo que se quiere lograr con ello, que es incrementar la superficie de transmisión de energía eléctrica, tanto por un lado como por otro, integrado en un solo conductor, con lo cual se podrá rebobinar un motor que genere energía eléctrica, y lo que se podrá extraer de él es mucho más. Lo que se podrá transmitir también es mucho más. Pero bueno, el presente video tiene por objeto, como les dije en la vez anterior, retomar un tema en relación al agujero de gusano. He recibido algunas publicaciones bastante groseras, por decirlo menos. Hay algunos que me han enviado a estudiar, que me compré libros, que me compré un Arduino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no me voy a poner a discutir con alguien que se crea superior. Porque mientras más conocimiento puedas tener en tu cabeza, en tu corazón y en tu ser, lo mínimo que debieras tener es mayor cantidad de humildad en ti. Porque yo, cuando he planteado mi trabajo, yo no me estoy colocando encima tuyo ni debajo tuyo. Y estoy dando a conocer, y lo tengo ahí abierto a todo el mundo, con la finalidad de poder entregar este conocimiento sin que tenga que estar cobrándote, ni tampoco ofendiendo a alguien por ello. Pero lamentablemente sí ha habido personas que se han ofendido con esto. Yo, cuando dije que no había información en relación al agujero de gusano en los libros o en textos, es que no la hay. Lo que sí existe son parte de la teoría de Einstein-Rosen, que establece, como por ejemplo, si hay un agujero de gusano en el universo y se encuentra con otro agujero de gusano, se forma, en este caso ellos dicen, un hoyo negro o un agujero de gusano. La idea de este agujero de gusano no es que se forme, ni se contacte, ni se una a otro agujero de gusano. No. La idea de usar este ejemplo es para que las personas que puedan viajar desde una latitud a otra en el universo puedan hacerlo a una velocidad mayor que la de la luz. Voy a borrar esto porque no me complace. Entonces, aquel que me mandó a comprarme un Arduino, gracias, voy a tomarlo en cuenta. Cuando yo planteé este ejercicio, esto no es más ni nada menos que una especie, es una gráfica solamente. Es un ejemplo. ¿De qué? Cuando esta estructura, denominada estator, de un motor jaula de ardilla o de inducción, ¿qué es lo que sucede en ello? La jaula de ardilla se le llama jaula de ardilla porque eso es una jaula de ardilla. Y en los motores, jaula de ardilla,
que pueden ser usados como generadores o como motor. Si es usado como generador, si es usado como motor, la corriente ingresa al embobinado de este estator del motor. ¿Qué es lo que sucede en su interior? Cuando se produce la inducción de corriente, se genera internamente en el estator un campo magnético rotatorio que induce una cierta carga magnética en el rotor, que es una masa, no es embobinada, es una masa, y el campo magnético rotatorio en el estator arrastra a esta masa, jaula de ardilla, en el motor, generando el movimiento. Cuando yo empecé con esto del agujero de gusano, comencé a imaginar, a pensar y a razonar cómo es que puedo explicar esto para que pueda ser razonado o comprendido, o que las personas que lo vean puedan entender conceptualmente qué significa esto. Entonces, saqué el rotor de este motor jaula de ardilla y se me ocurrió solamente dejar el inducido, en este caso el estator con sus bobinas. Y pensando en el experimento Filadelfia, lo que ocurrió allí, porque lo que se hizo en el experimento Filadelfia, vamos a suponer que este es el barco, se pusieron 5 campos magnéticos. Se comenzó a incrementar la tensión, en este caso el voltaje, para los que no sepan a qué me refiero, hasta que se incrementó el voltaje y la corriente, hasta que se produjo una nube alrededor del barco. ¿Qué fue lo que sucedió? Toda la humedad ambiente que estaba alrededor y que alcanzó el campo magnético a cubrirla, se polarizó, se magnetizó, generando esta nube alrededor del barco. Entonces, yo empecé a armar un rompecabezas con todo esto. Viendo eso, lo que había sucedido con los campos magnéticos del experimento Filadelfia, dije, ¿y por qué no entonces, si yo puedo tomar este estator de este motor, incrementar el nivel de corriente y de tensión de tal manera de también llegar a provocar esa nube, esa saturación de campo magnético dentro de este estator de un motor jaula de ardilla? ¿Para qué? Para crear un campo magnético tal que en este caso, vamos a suponer que este es el campo magnético que está aquí adentro del motor, y le aplicamos un segundo campo magnético de manera de poder, como si estuviésemos inflando un globo largo. Y nuestra nave va a ir por dentro de este campo magnético, viajando hacia allá, por el universo, a una velocidad mayor de la luz. Entonces, hay uno que me preguntó, oiga, ¿por qué no me explica, por favor, cómo es eso del electrón positivo? Bueno, cuando yo me expresé respecto de eso, dije, porque el hidrógeno, el oxígeno,
Y todos los demás componentes que nosotros conocemos en la tabla periódica son aquí, en Próxima Centauri, en toda la galaxia y en todas las galaxias anexas. Porque la antimateria no existe. Está el protón, el neutrón y las otras moléculas que componen el núcleo del átomo. La carga del núcleo es la carga electrónica. Los electronvolts del núcleo son positivos. Positivos. Y el electrón tiene carga negativa. Los electronvolts del electrón son negativos. Así está definida la materia. Le vamos a colocar aquí materia. Cuando yo me refería a un electrón con carga positiva, es que hay una persona, no me voy a referir más a él, en su nombre, que él planteó una nave de curvatura de espacio-tiempo. Porque en mecánica cuántica, cuando le enseñan a los alumnos, dicen, ¿cuál es la forma de poder llegar desde un punto A hasta uno B? ¿Cuál es la forma? Curvar el espacio-tiempo. Es la forma más fácil. Incluso eso lo plantean de manera de poder, incluso hasta de poder viajar en el tiempo. También lo vamos a tocar. Primero vamos a considerar esto y después vamos a hablar de eso. Entonces, ¿cómo sería este motor de curvatura de materia-antimateria? La antimateria sería el protón, el neutrón, la otra partícula y nuestro electrón. Esto sería materia, antimateria. Antimateria. El núcleo tendría carga negativa. ¿Por qué? Porque es antimateria, es lo contrario a la materia. Y el electrón tendría carga positiva. ¿Qué es lo que ocurriría acá? Que el núcleo con carga negativa se sentiría atraído por el núcleo con carga positiva. Que el electrón con carga negativa se sentiría atraído por el electrón con carga positiva. Que el electrón con carga negativa rechazaría, sentiría la repulsión, en este caso electrón carga negativa, núcleo con carga negativa. Y el electrón con carga positiva, con el núcleo en este caso con carga positiva, existiría un rechazo. Vamos a hacerlo aquí, para que se pueda comprender. Entonces, pensando en esto, cuando los físicos hablan de los hoyos negros, ¿quién le dice a usted que los hoyos negros no fueron experimentos fallidos que los hicieron por allá, lejos, y que al final terminaron resultando en un hoyo negro? Y esto no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Puede buscar todo lo asociado en YouTube a los experimentos del CERN. Ahí hablan de ello. Incluso es más, Stephen Hawking advirtió en relación a esos experimentos. Puede buscarlo. Está en la red. Por tanto, cuando digo que el electrón con carga positiva, no me estoy refiriendo a que esto existe en la naturaleza. No existe. ¿Por qué? Porque sería un átomo, en este caso un átomo de antimateria.
Entonces vamos a eliminar esto para hablar lo relacionado, que me hicieron la pregunta en relación a los viajes en el tiempo. Yo no descarto que los viajes en el tiempo se puedan llegar a satisfacer. Pero usted debe pensar que en esta galaxia en la cual está nuestro sistema solar, gira sobre su eje y viaja a través del espacio a una velocidad que le diga a usted el dato a qué velocidad vamos, es una, pero es una que lo sacó de aquí debajo de la manga, porque no sabe cómo medirlo. Cuando le hablan del espacio-tiempo, yo le pregunto, porque el tiempo como nosotros lo sabemos medir, es a través de un reloj, de muñeca. Sabemos del tiempo porque sabemos cuántas veces cuánto se demora la Tierra en girar alrededor del Sol. Conocemos de los meses porque sabemos cuántos días da la Luna gira alrededor de la Tierra. Lo sabemos. Eso es lo que conocemos como tiempo. Pero la pregunta del millón, ¿cómo se mide allá afuera? ¿Donde no hay sol? Está en la mitad de la nada, allá. Por allá, en la mitad de la nada. ¿Cómo mide el tiempo? Porque ese es el punto. Por ejemplo, conocemos dos sistemas de medida, el inglés y el americano. Uno mide en pulgadas, libras, el otro mide en centímetros y kilogramos. Los dos son equivalentes, pero hay una diferencia entre uno y otro. ¿Cómo se estableció el kilogramo? Porque se dijo, aquí vamos a tomar este pedazo de metal y le vamos a llamar kilogramo y lo vamos a dividir en 1000 partes. Y lo metieron dentro de un tubo, dentro de un envase de vidrio, al vacío, para que no se perturbe su masa, ni tampoco se oxide jamás, de manera de tener una referencia sobre la cual establecer un sistema de medida. Lo mismo pasa con el tiempo. Pero ya en la mitad de la nada, ¿cómo mide el tiempo usted? Ese es el punto. ¿Cuál es su referencia sobre la cual medir? Me han insultado y eso yo lo voy a comprender. Yo puedo entender que a alguien no le gusta lo que yo le estoy planteando. Pero hágalo con respeto. Así lo voy. Yo no me voy a poner, oye, mira, anda a estudiar. No me voy a poner a discutir con ellos. Con nadie. Si puedo, con todo el debido respeto, les voy a dar una respuesta. Hay uno que me insulta, oye, ven, anda a comprarte unos libros y ponte a estudiar. Por favor. Esto que yo planteo respecto del agujero de gusano, cuando le digo a usted que no existe en ningún libro, es que no está. Sí existe lo que está relacionado al agujero, a los hoyos negros que relacionan también al agujero de gusano con lo que estableció y planteó Einstein y Rosen. Pero esto es un ejemplo de cómo puede llevarse a cabo, o sea, es el fundamento de lo que se puede llegar a establecer para poder pensar en tener la oportunidad de poder viajar a través del universo a una velocidad mayor que la de la luz. Y para su información, hay pinturas en el Renacimiento que aparece la nave de cigarro plasmada en esas litografías. Hay un ejemplo
de una grabación que estaba transmitiendo en directo desde la Estación Espacial Internacional, y de repente apareció una nave cigarro, abrió una especie de vórtice y desapareció. Bueno, esta es una idea de cómo puede ser llevado a cabo esa especie de vórtice, y usted que me ha increpado al respecto llamándome ignorante, lo invita a que se ponga a estudiar también. Y si puede hacer un aporte a la sociedad como yo trato de hacerlo, fabuloso. Yo lo voy a felicitar. Pero si usted me va a venir a increpar sin haber escrito absolutamente nada y sin haber plasmado absolutamente ninguna ecuación al respecto, ¿sabe lo que yo le voy a decir? Ande chastetana. Ahora, vamos a analizar ahora de dónde salió conceptualmente los viajes en el tiempo. ¿Y por qué se plantea que es imposible viajar a la velocidad de la luz? Cuando yo me puse a analizar eso, yo le hice una pregunta al Señor mi Dios, porque soy siervo del Dios Altísimo. Le pregunté: Señor, ¿es posible viajar a la velocidad de la luz? Y Él me dijo, con todas sus letras, clarito, clarito, clarito: sí, se puede. Conversando con mi hermano pastor, vino a mi corazón de inmediato un pasaje en la Escritura que dice lo siguiente: maldito es el hombre que se deja guiar por consejo de hombre. Pues en relación a esto del agujero de gusano y a buscar dónde está el error de toda esta teoría, yo no me dejé guiar por consejo de hombre. Yo le creí al Señor mi Dios. Le creí. Y en función de ello me puse a estudiar y a buscar dónde está el error de la teoría de la relatividad de Einstein. Encontré dónde está el error. Planteé el contraejemplo. Demostré que las ecuaciones están malas. Planteé cómo es posible poder medir la masa allá afuera en relación a una constante, que no es la constante de Lorentz, sino que una constante de proporcionalidad. Tomé un sistema de medida y lo coloqué en el espacio para poder tener una base y un fundamento de cómo analizar, por ejemplo, si yo pongo una nave en el espacio, ¿cuánta es la fuerza que voy a necesitar para poder que alcance cierto empuje? Ahora, ¿qué es lo que significa? ¿Cómo nació el concepto de los viajes en el tiempo? Se me ha increpado diciendo, eso está archi estudiado, está archi analizado. Todo se refiere a esta ecuación. Esto lo va a encontrar en cualquier texto de físico serio. Que es, este es el tiempo T', se refiere al tiempo del observador que va en movimiento. Este T se refiere al tiempo del observador que está estático en la estación de tren. Y esta raíz se refiere a la constante de Lorentz, que dice que la constante de Lorentz es 1 menos la raíz de la velocidad del observador en movimiento sobre la velocidad de la luz. A medida que la velocidad del observador que va en movimiento se va incrementando, hay una diferencia de tiempos muy grande.
Porque llega un momento en el cual este tiempo, cuando la velocidad del observador en movimiento es igual a la de la luz, todo este factor se vuelve cero, por lo tanto quedaría T' sería igual a T dividido por cero, y eso es infinito. Hay videos anteriores en donde yo demuestro que esto está malo, porque la constante de Lorentz está mal calculada. Es más, de la ecuación del doctor Lorentz salen 4 factores, 4 ecuaciones. No una, 4, que las demostré. Además, él no resolvió el sistema de ecuaciones vectoriales que estableció. Él asumió que el valor que se parecía lo hizo igual a 1 si no estaba igual a 0, y si no había valor lo hizo igual a 1. Lo invito a que lo analice y lo vea. Están todas las ecuaciones planteadas en los videos anteriores, para que usted pueda verlo. Puede verlos en Patricio Samuel Miño Garrido o Ingeniero Patricio Miño. Voy a seguir subiendo esos videos para que usted los pueda ver. Lo invito a que lo vea y lo analice. Pues bien. Y hay otra ecuación de la misma del doctor Lorentz, en donde los resultados se contraponen, pero absolutamente contrapuestos con este. Y esta es la razón por la cual se piensa en los viajes en el tiempo. De aquí nacieron. Pero una pregunta. ¿Podría usted viajar al futuro si el futuro todavía no existe? ¿O podría usted viajar al pasado si el pasado ya fue? Porque para poder viajar al pasado tendríamos que tomar toda la galaxia. No se olvide que la galaxia no estaba aquí, estaba allá en aquel tiempo. Porque gira, está en constante movimiento, por eso se llama relatividad, porque siempre está en movimiento. Entonces habría que tomar toda la galaxia, llevarla hasta ese momento al cual usted quiere ir. Por ejemplo, 1540. Se me ocurre eso. Aquí, 1540. Porque la galaxia ya no estaba, no tendría que estar allá, tendría que estar acá. En este punto. Y todos los planetas de la galaxia tendrían que estar acá. Es más, todo el universo tendría que ser movido al punto en donde estaba la galaxia en ese momento, ahí. Porque las otras galaxias también están en movimiento. ¿Para qué? Para ir al pasado. Porque no significa que haya quedado un vestigio de ello. A pesar de que yo tengo una teoría. Como el Señor tiene el poder en sus manos para hacer lo que a él le gusta, lo que él considere necesario, yo creo, esto es una teoría, un planteamiento, es una, como se dice, imaginación mía. En su momento él vio que ninguna persona en el mundo iba a poder ser salva. Ninguna. Y eso, cuando él destruyó al mundo, por la maldad del mundo, no por malo, porque ya la maldad ya había saturado su paciencia, y encontró solamente a Noé, y se salvó Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. Entonces, como él ya había visto eso, inundó con agua el mundo. Y esa es la razón por la cual en el Himalaya encuentras sal. Porque para poder encontrar en el Himalaya sal, tendría que haber habido una fuente salina que pudiera haber depositado la sal en el Himalaya.